Esta gráfica es una gráfica que nos representa la forma de describir un problema jurídico, ¿verdad? Un problema jurídico. Nosotros tenemos que partir, ya les decía hace un rato, de un problema, y en nuestro caso tiene que ser un problema jurídico. Bueno, preponderantemente jurídico, preponderantemente. Si nosotros estuviéramos en un área en el área de medicina, por ejemplo, tendría que ser un problema médico, como el COVID, ¿no? El COVID que fue un problema y que lo abordaron los investigadores para darle una solución, para crear una vacuna o un tratamiento. De una manera análoga, nosotros tenemos que detectar un problema o una problemática, pero en el área de las ciencias sociales, a diferencia de la medicina o de la biología, que serían las ciencias naturales, nosotros lo vamos a hacer en las ciencias sociales y concretamente en el derecho que es forma parte o integra a las ciencias sociales. El derecho está dentro de las ciencias sociales. Entonces nosotros vamos a buscar un problema eh, no 100% jurídico, preponderantemente jurídico. Y digo no 100% jurídico porque la investigación es deseable, es lo ideal y lo deseable en la investigación, en toda la investigación, pero sobre todo en la investigación de las ciencias sociales, es deseable y es necesario que se haga desde un punto de vista inter, trans o multidisciplinario. ¿Verdad? Esto significa que debemos de apoyarnos también en otras áreas del conocimiento. Y es posible que hagamos, por ejemplo, una tesis de derecho eh, interdisciplinaria con apoyo de, por ejemplo, la medicina, ¿no? Es posible, sí, se ha hecho en otras ocasiones, sí se ha hecho, ¿no? De la medicina, de la física, claro, han sido pocas, no es tan seguido, porque es un poco más complicado, digamos, hacer una transdisciplina entre ciencias sociales y ciencias exactas o ciencias naturales que entre dos materias de las propias ciencias sociales. Es más fácil, o entre dos materias de las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, la transdisciplina entre la medicina y la biología, pues seguramente es más acorde, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso, hacer transdisciplina o hacer investigación interdisciplinaria entre derecho y, por ejemplo, sociología, pues resulta más fácil porque las dos son ciencias sociales. O entre derecho y filosofía, o entre derecho y economía, o entre derecho y politología, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es, digamos, más fácil porque hay una afinidad en las áreas. Entonces, bueno, lo deseable es que haya una transdisciplina entre, entre el derecho, con nuestra investigación, entre el derecho y alguna otra área o áreas que sean necesarias para que ustedes desarrollen su investigación. Ajá. Entonces, por eso, por eso el problema debe ser preponderantemente jurídico, no estrictamente jurídico. Porque si lo hacemos estrictamente jurídico, nos estaríamos encasillando y el producto de la investigación ya no sería tan rico como si puede serlo con la interdisciplina o la transdisciplina, ¿no? Entonces, debe ser preponderantemente jurídico. Ahora, qué tan jurídico debe ser un problema? Eh, Aquí, si quisiéramos cuantificarlo, tendríamos que hablar al menos de un 50%, ¿no? Si quisiéramos hacer una cuantificación así como tipo mayoría relativa, el 50% más uno, ¿no? O sea, el 51% de la investigación que sea jurídica y el restante 49%, pues que tenga otras disciplinas, ¿no? Pero claro, esto es digamos, un parámetro numérico un tanto, digamos, caprichoso, así, nada más es como para darle una cierta representatividad a la carga jurídica que se le debe dar a una investigación, pero puede ser como un 70%, un 80%,
O sea, no es, digamos, tampoco tan tajante el porcentaje, ¿no? Lo que sí es importante es que ustedes, su investigación sea preponderantemente jurídica y que a eso le incluyan o le agreguen a lo mejor otra área del conocimiento, al menos otra, para que se vuelva multidisciplinario o transdisciplinario, al menos otra, o pueden ser varias, pero mínimamente otra, y esto ya lo hace una investigación preponderantemente jurídica, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer acotamiento. Entonces, el problema que ustedes deben buscar es un problema preponderantemente jurídico. Bueno, ahora, eh, un problema, para poder describir un problema en un protocolo necesitamos primero saber dos cosas. Primero, qué es una descripción y segundo, qué cosa es un problema, ¿no? Si no, no vamos a poder describir. Si no sabemos qué es una descripción o no sabemos cómo describir, no vamos a poder describir. Y si no sabemos qué es un problema, no vamos a poder describir un problema, ¿no? Entonces, para poder describir un problema necesitamos primero tener un problema. Y para tener un problema necesitamos detectar el problema. Y para poder detectar el problema necesitamos saber qué cosa es un problema. Porque puede ser que el problema pase frente a nuestras narices, pero si no sabemos qué cosa es un problema, pues va a pasar de largo, ¿no? Y va, ¡zum! Ya, ahí va el problema. ¿Dónde? Que ni me di cuenta, ¿no? Entonces necesitamos saber qué cosa es un problema para poderlo detectar y poderlo pescar, ¿no? Pescar y traerlo a nuestra investigación. Debe haber ciertos requisitos que se reúnan en torno del problema. Por ejemplo, el más importante es que el problema sea un verdadero problema porque en ocasiones se tiene un problema que ya fue resuelto. Por ejemplo, en derecho nos ocurre muy, muy seguido, o bueno, con cierta frecuencia. Nos ocurre con cierta frecuencia que de pronto hay un fenómeno social que impacta en lo jurídico y ese fenómeno eh, social que impacta en lo jurídico, no hay nada que lo regule, o sea, no hay una solución. Pero, y entonces el investigador o el tesista empieza a trabajarlo, lo agarra, lo describe, lo empieza a trabajar, hace su protocolo, lo empieza a trabajar, pero no se dio cuenta que había una que bien no había legislación, había una laguna, ¿no? No había una norma jurídica que regulara o que solucionara ese problema, pero no se dio cuenta que había una jurisprudencia que lo resolvía, ¿no? No se dio cuenta que había una jurisprudencia que lo resolvía o que había un criterio que también abonaba para su solución, o tampoco no se dio cuenta que en realidad ese fenómeno social solo ocurrió en una ocasión y dejó de ocurrir, ¿no? Por lo tanto, un fenómeno que ya no ocurre, pues ya no, si bien fue un problema en ese momento, ¿no? Pero no está siendo un problema ahorita, ¿no? Entonces deja de ser un problema verdadero, deja de ser un problema actual y deja de ser, la otra característica es que sea un problema, que sea un problema impactante, ¿no? Que sea un problema impactante. Esto es, que, ten- que si el problema afecta a una sola persona, ¿no? A un ciudadano, digamos, es un problema jurídico, es real porque no ha sido solucionado, es real, es verdadero, es actual porque está ocurriendo en este momento, pero solamente es un ciudadano, un ciudadano, una persona, ¿no? Entonces, si solo es una persona, si bien es un problema y reúne las características de un problema que ahorita vamos a ver con esta gráfica que tenemos aquí, si bien reúne las características, pero si es solo una persona, tenemos nosotros duda hay la duda metodológica si una investigación de esta magnitud, es decir, doctoral, se justifica su realización, ¿no? Si se justifica el consumo de recursos, de tiempo de un tesista doctoral, de tiempo y de teoría y de análisis y de búsqueda, etcétera, se justifica toda esa movilización de ese aparato metodológico y disciplinario para solucionar un problema
que afecta a una sola persona? Esa pregunta es importante porque esto nos responde a la pregunta de, ¿es impactante tu problema o no? ¿Es relevante tu problema o no? ¿No? Y esto es importante porque llegado el momento en un examen, en el examen de grado, donde el sínodo cuestiona este tipo de cosas, el sustentante tiene que justificar que sí fue necesario y que sí era indispensable hacer esta investigación, aunque solo fuera una persona, ¿no? Tiene que justificarlo, pero sí le va a costar más trabajo justificarlo para una sola persona que si el fenómeno afecta a una población entera, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, a una nación, a un estado, a lo mejor a una colonia. Tampoco no tiene que ser una nación, ¿no? Un país, pero hay que justificarlo en términos de ese impacto que tiene, ¿no? Porque además corremos el riesgo de que si solo se afecta a una persona, en cualquier momento el fenómeno puede dejar de ocurrir, ¿no? Puede dejar de suceder. Y cuando el fenómeno deja de suceder, al tesista le ocurre el más grave de los, bueno, yo digo el más grave, pero quizá no sea el más grave, pero sí es uno de los más graves problemas, valga la redundancia hablando de problemas, al tesista le ocurre uno de los más grandes problemas. ¿Cuál? Quedarse sin objeto de investigación. O lo que es lo mismo, quedarse sin tema de tesis, ¿no? Muchos dicen, la forma coloquial de decirlo es que me quedo sin tema de tesis, ¿no? En realidad me quedo sin objeto de investigación. Y quedarse sin objeto de investigación, que el tesista o el investigador se quede sin objeto de investigación, pues ya valió, tiene que empezar de nuevo desde cero y buscar otro problema, describirlo de nuevo, hacer otro protocolo, o sea, empezar desde cero, ¿no? Y eso nos puede representar, pues, un perjuicio, sobre todo si estamos terminando el doctorado, ¿no? Si ya está terminando el doctorado y ya llevaba yo un avance importante y de pronto me quedo sin objeto de investigación, pues tengo que empezar de nuevo y ya vienen ahí problemas viene un daño ahí muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es importante este tipo de cosas en términos de las características del problema. Eh, bueno, todo eso nos tiene que dar una perspectiva del problema. Ajá. Tienen que detectar un problema, eh, un poquito volviendo a la gráfica, un problema, un problema es una dificultad u obstáculo, como pueden ver aquí en la parte de arriba en la parte de arriba en la flecha. Un problema debe ser una dificultad u obstáculo, una falta de estrategia, por ejemplo, una incoherencia, una contrariedad, un vacío, también conocido como laguna, por ejemplo, ¿no? Un vacío, una laguna, o una omisión, puede ser una omisión, una laguna, un vacío, puede ser un desequilibrio, por ejemplo, puede ser una contradicción, puede ser alguna, alguna falta de previsión, etcétera. Un problema tiene que ser cualquiera de estos entre, entre hablando de investigación jurídica, entre cualquiera de estas dos. Ajá, entre cualquiera de estas dos. A la izquierda y a la derecha tenemos los mismos conceptos, tratados internacionales, jurisprudencia internacional, criterios relevantes, sentencias internacionales, constitución política, etcétera, ¿no? Y hasta abajo tenemos realidad social, ¿no? Hasta abajo, en los dos. ¿Cómo nosotros detectamos un problema? Detectando o percibiendo una dificultad, una incoherencia, una contrariedad, por ejemplo, entre un tratado internacional y otro tratado internacional, por ejemplo. O entre ese tratado internacional y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? O entre una legislación federal y la constitución política, o entre la legislación federal y otra legislación federal, por ejemplo, o entre una norma individualizada y un tratado internacional, ¿no? O entre un principio general del derecho y la Constitución.
Y puede ser también con la realidad social, por ejemplo, una jurisprudencia que esté en contra de la realidad social, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí esta gráfica que nosotros vemos nos muestra la forma gráfica, digamos, de describir un problema jurídico. A esto solamente nos falta añadirle otro elemento, que es el daño que se produce. Tenemos que, en la descripción del problema es una redacción. Ajá. El elemento del protocolo que se llama descripción del problema es una redacción. ¿Qué vamos a redactar en la descripción del problema? Lo que vamos a redactar es precisamente vamos a describir el problema, ¿no? Y el problema que ya tenemos aquí, que es, digamos, una incoherencia entre una legislación y otra legislación, ese problema que ya lo tenemos aquí lo vamos a describir y a eso le vamos a agregar el daño que causa y a quién causa. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la descripción del problema? Vamos a describir, vamos a explicar puntualmente qué parte de la legislación federal, por ejemplo, es la que tiene una contradicción con, por ejemplo, la realidad social, ¿no? Y hay que explicar en qué consiste esa legislación federal, en qué consiste el artículo fulano de tal, que dice tal cosa, significa que esto y esto está en contra de la realidad social consistente en los vendedores ambulantes, por ejemplo, o el comercio informal que se ubica en las calles, no sé, cualquier cosa que sea. Y la contradicción o la incoherencia o la contrariedad entre estos dos elementos consiste en que, por un lado, la legislación federal dice esto, pero en la realidad social ocurre esto, lo que significa que están ocurriendo cosas contradictorias o contrarias y entre ellas chocan. Luego, el daño que se produce con ese choque entre esa legislación y la realidad social, entre ese artículo, ese precepto que dice que la calle es de propiedad de uso común, pero los vendedores ambulantes en la realidad social se apoderan, estoy dando un ejemplo, ¿no? Se apoderan de la banqueta con su comercio, con su puesto de tacos, ¿no? Por ejemplo, eso produce un daño a los transeúntes que tienen derecho también de circular por ahí, por esa banqueta, porque es una propiedad de uso común, y entonces con este acto se les está limitando o se les está restringiendo su derecho de uso de un bien de propiedad común, como lo es la calle, ¿no? Y aquí está el problema, ¿no? Claro, ahorita lo dije así como con un ejemplo así, digamos, sacado de la manga y como muy general, pero todo esto en conjunto, explicado, redactado y explicado, conforma la descripción del problema.